A ver, dime, ¿cuántas veces tu perdón salvó a alguien, pero te destruyó por dentro? ¿Qué tal que ser empático no fuera una virtud, sino más bien una trampa muy bien construida? O más fuerte, ¿qué tal que tú fueras el principal responsable de las máscaras que los demás utilizan frente a ti? Mira, a mí me encanta mucho Carl Jung, he aprendido mucho de él. Él dice que lo que nos irrita de los demás puede llevarnos al conocimiento de nosotros mismos, pero tenemos que hacer pausas y tenemos que hacernos ciertas preguntas y contestarnos por más doloroso que sea, porque eso nos va a llevar pues a la verdad. Y también alguien dijo por ahí que la verdad nos hará libres. A ver, mira, la mayoría de nosotros aprendimos desde muy pequeños que teníamos que ser buenos, que ser buenos significaba ceder, que amar significaba aceptar y el perdón era visto como un sinónimo de fortaleza. Pero una cosa que no nos enseñaron es que existe una línea muy delgada entre la compasión y el autoabandono, entre el ser empático y el ser cómplice de tu propia destrucción. Imagínate que estás frente a la persona que más te ha herido en el mundo y nuevamente con esa cara que ya conoces y ese gesto ensayado te vuelve a pedir perdón. Y tú, eh, pues sí, le dices que está bien, que perdonas, pero por dentro algo ya no se siente bien. Es como si fuera una voz primitiva que te dice, ya no, basta, ¿no? Bueno, es en ese instante cuando algo se revoluciona dentro de ti. A esto Carl Jung lo llamó el encuentro con la sombra. Es eso tan ya mencionado, el encuentro con la sombra. Son muchos sucesos y a todos nos pasa de diferente manera, pero si en algo está de acuerdo la mayoría que ha pasado por esto es que de repente, todo lo que, en este caso, en el caso del empático, todo lo que se tragó por años comienza a subir por la garganta, el perdón empieza a saber a sangre, la empatía comienza a darte náuseas. Es como que empiezas a rechazar todo lo que en algún momento hiciste en automático. Y bueno, con esta plática, mi intención no es que tú dejes de ser buena persona, más bien es que dejes de ser un rehén de la bondad, que te mires al espejo y que quizás por primera vez te des cuenta de la máscara que tú mismo te has puesto. La del empático insaciable, la del pacificador eterno, la del alma gentil que por dentro grita, que por dentro se siente que se está ahogando, que ya no se siente él mismo, ella misma. Esa voz que te susurra por dentro, esa, si le quieres llamar intuición, si le quieres llamar, no sé, algo primitivo que te llama, eh, es lo que te avisa, es lo que te dice. Entonces, cuando le prestas atención nuevamente y haces las preguntas adecuadas, puedes llegar a la liberación, al conocimiento de ti mismo y ya verás, ya verás, ya verás. ¿Voy bien o me regreso? Ya no hay vuelta atrás. Mira, desde niño aprendiste a leer tu ambiente como quien camina descalzo entre vidrios. Una mirada torcida, un gesto, un cerrón de puertas, un grito. Todo eso a ti hacía que te moldearas, hacía que tú, antes ni siquiera de entender, tú ya te empezabas a moldear, suavizabas el cuerpo, cambiabas tu voz y sonreías para calmar a tu entorno, para calmar al mundo. Porque en realidad no era garantizado ser amado. Para ti era un premio por ser buena persona. ¿Te fijas lo fuerte que es esto? Y entonces aquí viene una realidad, ay, una realidad muy incómoda. No todo el perdón nace del amor. Muchos nacen del miedo, nacen de ese, ah,
de la necesidad desesperada de mantener vínculos. Em, no perdonas al otro porque el otro se lo merezca, más bien perdonas porque no soportas la idea de perder a esa persona. Carl Jung llamó a esto la perversión de la empatía, porque deja de ser un acto libre y se convierte en un mecanismo de defensa. Es como un escudo contra el rechazo. Em, Esto es la negación del propio instinto de supervivencia. Entonces, el empático, en el fondo, es un sobreviviente. Por eso, muchos de nosotros, y quizás tú también, construimos esa máscara encantadora. Entonces comienzas a utilizar un disfraz que dice, te entiendo, te perdono, te acepto, aunque por dentro estés herido, aunque por dentro estés exhausto. Y entre más utilizas esa máscara, la gente más lo aplaude. Eh, Qué iluminado eres, qué bondadoso. Y la verdad es que eso no es más que miedo, miedo disfrazado de bondad, miedo a ser rechazado, miedo a que te vean como el malo o como la mala. Por eso sonríes, cuando en realidad lo que quieres es gritar. Jung decía que cuando tú rechazas los aspectos de la sombra, como la rabia, como la indignación, como el egoísmo saludable, lo que haces es proyectarte en el otro. Pero ¿qué tal si esa bondad excesiva, si ese perdón infinito o ese deseo de siempre ser comprensivo no fuera más que tu sombra disfrazada de luz? ¿Qué tal? Duele aceptarlo, pero el empático también manipula. ¿De qué manera manipula el empático? El empático no manipula con palabras duras, sino más bien con esa dulzura, con ese anularme para que el otro entre. El perdón para que yo no pierda ese vínculo con la otra persona. Entonces aquí es donde la triste realidad te llega y te das cuenta que tú formas parte de este juego, que tú eres responsable de que los demás utilicen esas máscaras frente a ti, porque tú estás manipulando de otra manera, diferente al narcisista, diferente al manipulador, pero estás manipulando. Y eso es, yo creo que lo más fuerte de entender y de aceptar para un empático, para una persona que siempre estuvo dispuesta, que siempre estuvo queriendo estar ahí, queriendo ser ese centro de atención. Y claro que al empático también le encanta esos halagos cuando le dicen que qué iluminado es, que qué simpático, que qué buen corazón. O sea, eso le engrandece, pero no se da cuenta que él se está anulando. ¿Ves? ¿Cómo ves?